Hola, ¿qué tal cinéfilos y cinéfilas? Hoy les traigo el resumen de una película que comienza como un thriller criminal, pero rápidamente se convierte en una historia de horror sangrienta y sobrenatural. Una mezcla explosiva de acción, violencia y vampiros, dirigida por Robert Rodríguez y escrita por Quentin Tarantino. Prepárense porque esto es Del crepúsculo al amanecer. Titi Twister, abierto del crepúsculo al amanecer. La película inicia con los hermanos Seth y Richard Grieco, fugitivos y ladrones de bancos escondidos en una licorería. Mientras tanto, un sheriff entra al lugar y conversa con Pete, el empleado. Al pedir prestado el baño, los hermanos obligan a Pete a hacer que el sheriff se marche cuanto antes. Sin embargo, cuando este regresa, Richie lo elimina. Esto provoca un tiroteo entre Pete y los hermanos, que termina con la licorería completamente destruida. Luego los Gecko huyen y se esconden en una habitación de hotel. Allí, Seth sale por comida, dejando a Richie con la empleada del banco que tienen cautiva. Al regresar, descubre que Richie la ha eliminado. Paralelamente, Jacob Fuller, un pastor en crisis de fe, tras el fallecimiento de su esposa, viaja en su autocaravana con sus hijos adolescentes Scott y Kate. Pero para su mala suerte, se hospedan en el mismo hotel donde están los hermanos Gecko. Estos los toman como rehenes y los obligan a ayudarlos a cruzar la frontera hacia México. Durante el trayecto, Seth promete que los dejará libres una vez lleguen a su destino. Sin embargo, se revela que Richie sufre de delirios y empieza a comportarse de forma inestable. Al llegar al peaje fronterizo, deben esconderse para evitar ser descubiertos. Richie pierde el control y se ve obligado a noquearlo para mantener la calma. Ya en México llegan al Titi Twister, un club de striptease ubicado en el desierto, con un cartel que dice abierto desde el anochecer hasta el amanecer. Allí se encontrarán con Carlos, el contacto que los guiará hasta el rey, un santuario para fugitivos que cobra el 30% del botín como entrada. Richie se queja por el costo, pero se le aclara que no es negociable. Para entrar al bar golpean a un hombre que intenta impedirles el paso. Dentro, el camarero se niega a atenderlos y le dice que solo acepta motociclistas y camioneros. Jacob logra convencerlo de que legalmente él califica como camionero, por lo que finalmente los dejan quedarse. Richie, molesto, se torna hostil, pero Jacob lo calma. Luego inicia el espectáculo del satánico Pandemonium, una hipnótica bailarina que fascina a todos, incluyendo a Richie. Justo después, el hombre agredido regresa y se desata una pelea. Richie resulta herido y en medio del caos es mordido por la stripper, quien se revela como vampiro. Poco después, Richie muere por la herida. Los empleados del bar también reviven como vampiros y comienzan a atacar a los presentes. Se logra eliminar al satánico Pandemonium disparando una lámpara sobre ella. Junto con Jacob, Kate, Scott, un motociclista llamado Sex Machine y un veterano de guerra llamado Frost, enfrentan a los vampiros. Richie revive como no muerto y se ve obligado a eliminarlo definitivamente. Luego, una horda de vampiros en forma de murciélagos ataca el lugar, así que deciden encerrarse. Mientras tanto, el grupo elimina a los sobrevivientes restantes para evitar que revivan. Sin embargo, Sex Machine es mordido y mientras discuten cómo resistir, Sex Machine se transforma y muerde a Frost y a Jacob, por lo que Frost arroja a Sex Machine fuera del refugio, permitiendo la entrada de más vampiros, mientras este también se transforma. Por su parte, Seth, Kay y Scott logran refugiarse en un almacén, seguidos de un Jacob herido pero aún humano, quien ha llegado con una escopeta en forma de cruz. Allí fabrican armas con los fragmentos de camiones saqueados por los vampiros, una estaca montada en un taladro, una ballesta y agua bendita que Jacob bendice, y sabiendo que pronto se transformará hace que sus hijos prometan eliminarlo cuando ocurra. Ya listos, luchan contra los vampiros abriéndose paso. Sin embargo, Sex Machine ataca a Seth y este logra hacerle frente, pero al final Sex Machine muta en una enorme rata vampiro, así que Kate lo elimina. Mientras tanto, Jacob se transforma y muerde a Scott, quien al dudar en eliminarlo termina siendo herido. Finalmente, Scott lo elimina, pero es atacado por varios vampiros, y Kate se obliga a acabar con él para evitar su transformación. Cuando los vampiros rodean a Kate y a Seth, los primeros rayos del amanecer entran por los agujeros de bala, haciéndolos retroceder, y dispara para hacer más agujeros y dejar entrar más luz. Justo entonces llega Carlos con sus hombres y abre la puerta, permitiendo que el sol extermine a los vampiros. Ya a salvo, se le reclama a Carlos por el lugar de encuentro y negocia una menor tarifa por el ingreso al rey. Kay se ofrece para acompañarlo, pero Seth se niega y le deja dinero antes de marcharse. Vete a casa. Soy un bastardo, no un maldito bastardo. Finalmente, Kay se va en la autocaravana, alejándose del Titi Twister, que al final se revela como la cima de un templo azteca parcialmente enterrado, rodeado de los restos de numerosos camiones de víctimas pasadas.
Bueno, cinéfilos y cinéfilas, así termina esta sangrienta y explosiva historia En Del crepúsculo al amanecer. Si te gustó el resumen, no olvides dejar tu like, comentar qué parte te gustó más y suscribirte para más contenido de cine. Gracias a los nuevos suscriptores. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad cinéfila siga creciendo. No siendo más, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima. Chao.